Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Esteban Servat, que está en Alemania. Buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlo, Mario. Saludos a la audiencia. Bueno, nos ha costado esta comunicación, pero por ahora se está escuchando bien y vamos a tratar de alcanzar el objetivo que nos habíamos dado, que era poder entrevistarte por temas que resultan de mucho interés. Pero antes de meternos en esos temas que resultan de interés, como introducción, contanos un poco. Vos sos un científico argentino con formación en Silicon Valley, que volviste de Estados Unidos a ser patria, si se quiere. Contanos un poquito de esa etapa y así te vas presentando para nuestros oyentes. Sí, yo estuve viviendo en California, trabajando en el Silicon Valley por cerca de 10 años, en el área de la biotecnología, en la industria justamente de la inmunología y empresas de vacunas que hoy están en boca de todos. Uh-huh. Y en el año 2015 volví a Argentina, un poco antes, volví a Argentina para llevar adelante dos emprendimientos. Uno era intentar crear una empresa bandera, una empresa nacional de ciencia y tecnología, una especie de INVAP, de biotecnología nacional, que pudiera ayudar a resolver las grandes ausencias que hay de producción nacional de prácticamente todo tipo de insumos, desde los insumos más básicos de investigación, pasando por todo tipo de kits de diagnóstico, hasta llegar, por supuesto, al área de vacunas, que hoy más que nunca ha quedado en evidencia la vulnerabilidad que tiene nuestro país, y no solo nuestro país, sino toda América Latina prácticamente, por no contar con una infraestructura tecnológica que permita desarrollar en tiempo y forma respuestas a enfermedades emergentes, pandemias y demás, que realmente son incluso una grave amenaza desde el área de la biodefensa también, porque el país está totalmente vulnerable. Uh-huh. Y bueno, cuando volví al país empezamos a conformar este proyecto que se llamaba Biosur, con los mejores científicos de Argentina, muchos de CONICET, empresas nacionales de biotecnología, farmacéutica, estaban involucrados varios ministerios que nos apoyaban, se involucró también el SENASA, es decir, metimos también el sector regulatorio, la Universidad Nacional de Quilmes, y el proyecto iba a ser creado con financiamiento del FONDEAR, el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino. Lamentablemente no se pudo llegar a lograr porque tuvimos una fuerte oposición del ministro Barañao en ese entonces, que hizo lo imposible para impedir que se pudiera crear el emprendimiento, en parte porque Barañao, a pesar de que estaba en ese momento muy bien visto, siempre trabajó para los grandes lobbies farmacéuticos y de las empresas de biotecnología que veían en nuestro proyecto una grave amenaza a su monopolio. Eso por un lado. Y en finales del 2015 fueron también las elecciones, se congeló la creación del emprendimiento, y nosotros nos fuimos con algunos científicos a la provincia de Mendoza, que es donde yo tenía otro proyecto que nada tiene que ver con lo tecnológico, sino algo ambiental, y nos llevamos una versión más pequeña de Biosur para poder desarrollarla en la provincia de Mendoza, que luego, si querés, te sigo contando, pero decime si me seguís hasta ahí. Si no, hasta aquí te hemos seguido perfecto y te hemos entendido perfecto, y ahora viene la historia que también nos interesa, que es tu presencia en Mendoza para desarrollar un proyecto, tu vínculo con la realidad mendocina, General Alvear, y qué es lo que te pasó allí, en esta querida provincia nuestra tan hermosa que tanto queremos, además. Ah, no sabía, vos sos mendocino también. No, yo no soy mendocino, yo soy porteño, pero amo Mendoza. Bueno. y no te voy a contar cosas de mi propia historia personal que me han vinculado a Mendoza, pero que es una provincia a la que quiero muchísimo. Pero vayamos a tu propia experiencia, a tu vínculo con las luchas ambientales, con la defensa de la ley 7722,
Contanos un poco cómo fue desarrollándose aquello hace no tantos años, por otra parte. Sí, mira, yo tampoco soy de Mendoza, yo también soy un porteño arrepentido, digo, en Mendoza, y conocí Mendoza por primera vez fui en el 2009 cuando volví por unos meses de Estados Unidos y me fui a recorrer la zona afectada por la megaminería de San Juan para arriba, alquilé un coche, me había enterado gracias a los videos de Pino Solanas, Oro Impuro y demás, los documentales de él, mirándolos desde California, porque obviamente los medios de comunicación no decían nada y siempre me preocupó mucho, entonces fui a conocer la realidad de primera mano y vi la destrucción de Hachal, de muchos otros lugares, Andalgalá, pasé por Famatina, en muchos otros pueblos, y ahí me enteré que Mendoza era un lugar excepcional, porque a diferencia de esos lugares contaba con una ley que fue ejemplar para Argentina, que fue la 7722, una ley lograda por el pueblo en las calles en el año 2007, y yo venía ya buscando también un lugar donde asentarme para poder hacer un proyecto ecológico que consistía en construir una comunidad multicultural y autosustentable para poder vivir de una manera más sana, más sustentable. Nunca me gustó vivir en Buenos Aires, de donde soy oriundo, y tampoco me gustaba el consumismo y la forma de vida en Estados Unidos. Bueno, y en Mendoza encontré el lugar, compré un campo ahí, y después finalmente cuando pude volver definitivamente, en ese campo de General Alvear, al sur de Mendoza, empezamos a finales del 2015 con este proyecto sin fines de lucro de hacer una comunidad, y bueno, todo iba muy bien, teníamos el apoyo del gobierno, que no dejaba pasar oportunidad de sacarse fotos con nosotros y de tratar de usar incluso políticamente el proyecto, que no tenía ningún tipo de color ni bandera política, pero era una gran promesa de desarrollo y de repoblar una zona bastante olvidada por la historia, despoblada por la desindustrialización, el cierre del ferrocarril, que era lo que le daba vida a esa zona. Y todo iba muy bien hasta que a finales del 2017 nos enteramos que este gobierno que estaba en ese momento en Mendoza, que hacía 10 años habían sido los impulsores de la lucha contra la megaminería, y en parte eso le sirvió a Cornejo para catapultarse al poder. Ellos estaban en los cortes de ruta, estaban en la cabeza de las movilizaciones y lo utilizaron políticamente. Bueno, y esta misma gente 10 años después metió el fracking en Mendoza por decreto. El fracking, que yo también lo descubrí gracias a Pino Solanas en la película La Guerra del Fracking, que aprovecho para recomendársela a todos, está en YouTube, y es el mejor documental en lengua española para entender el tema. Y bueno, este gobierno metió el fracking, que es una técnica totalmente suicida y autodestructiva de extraer hidrocarburos de una forma que contamina las napas de agua, el suelo, causa terremotos, contamina el aire, causa sin número de enfermedades letales como el cáncer, leucemias. En zonas afectadas de Río Negro y Neuquén hay niños, el promedio de leucemia infantil triplica el promedio nacional en las zonas con los pozos de fracking. Y bueno, vos sabrás que Mendoza tiene la mala suerte de ser parte de Vaca Muerta, sí. Esta gran ilusión, espejos de colores que nos han vendido como la salvación económica del país, cuando en realidad el fracking es una industria que hasta económicamente es una burbuja, no es sustentable, ni siquiera es rentable. En estos momentos el fracking está en una gran crisis. Bueno, y volviendo a nuestra historia, me enteré por parte de gente que estaba trabajando en el gobierno que el gobierno estaba ocultando un informe de impacto ambiental que se llevó a cabo sobre los primeros 4 pozos piloto de fracking en Malargüe, en el departamento de Malargüe, y que lo estaban ocultando porque los resultados eran muy malos, ya estaban mostrando contaminación de las napas con hidrocarburos, y que además planeaban reemplazar esos resultados con datos falsos que iban a ser obtenidos en el laboratorio de la Universidad Tecnológica Nacional en la ciudad de Mendoza, donde el vicedecano, Ricardo Fuentes, era al mismo tiempo un directivo de la empresa de fracking que estaba contaminando el agua. Los conflictos de intereses eran tan grandes y lo que había en juego era tan grande, porque tanto a título personal
no tenía ningún sentido seguir adelante haciendo un proyecto ecológico de esas características cuando sabemos lo que va a pasar con la desertificación que va a causar el fracking, con la contaminación, los terremotos y demás. Además que es una provincia de naturaleza sísmica y desértica. El fracking consume cerca de 40 millones de litros de agua por cada pozo, de modo que es una bomba de tiempo. Y bueno, logramos obtener, nos dieron una copia de ese informe, y ustedes conocerán la historia de Wikileaks, ¿sí? Creado por Julian Assange, que en estos momentos se encuentra a punto de ser extraditado a Estados Unidos para que lo metan preso allá. Y bueno, inspirados por Wikileaks, dijimos junto a otros ambientalistas y científicos amigos que hacía falta una versión ambiental de Wikileaks en el mundo, y creamos EcoLeaks, de una forma muy rudimentaria, con una página web muy básica y una página de Facebook. Y bueno, la urgencia era filtrar ese documento, y el 16 de marzo del año 18 lo filtramos, lo publicamos, y bueno, se generó una verdadera guerra con el gobierno y una verdadera revolución, porque esa publicación ayudó a que la gente empiece a enterarse de algo que no tenía la menor idea que estaba pasando. El fracking se instaló bastante sigilosamente entre Gasos y Medianoche, además porque los dueños de esa empresa de fracking eran el grupo mediático más grande de Mendoza, que son Vila Manzano. Ajá. Entonces había muchos intereses en que esto se instale sigilosamente, y lo habían logrado hasta que bueno, explotó esto, y a pesar de que nos quisieron desmentir y tapar y me llenaron de causas penales para tratar de hacerme escarmentar, la gente se fue enterando con algunas entrevistas que se pudieron hacer en algunos medios locales, y se generó una gran movilización que no sé si ustedes se habrán enterado en su momento, pero que fue de lo más grande del mundo. Solamente en Alvear nos movilizamos cerca de 14.000 personas, sí, de una población de 30.000, contra el fracking. O sea, esa fue la marcha más grande de la historia argentina contra el fracking, y a nivel mundial lo mismo, porque por lo general las movilizaciones suelen ser mucho menores. Y bueno, la provincia entera se levantó por pedir la prohibición de la actividad, y hubo muchos cortes de ruta, movilizaciones de todo tipo, y bueno, muchas causas penales, no solo contra mí, sino contra cualquier persona que fuera molesta para el gobierno y contra el fracking en la provincia. Pero en mi caso me transformaron en la persona con más causas penales del país, con todo tipo de operaciones. Incluso nos plantaron droga en el campo, seguido de una operación mediática diciendo que éramos narcotraficantes. Nos usurparon el campo con documentación falsa, intentando robar una parte de la propiedad, con documentos armados por funcionarios del gobierno municipal. Me denunció el intendente de la municipalidad para tratar de que yo me retracte de las publicaciones. Me acusaron de violencia, bueno, de todo tipo de intimidación pública. Estoy imputado por intimidación pública por decir las verdades científicas de lo que causa el fracking en el mundo, y bueno, intentaron hacer parecer que yo estaba haciendo noticias falsas para asustar a la población, y me adjudicaban que toda la movilización era por el pánico que estaba generando yo en la gente. Eso fue un poco de las persecuciones que sufrimos, y es solo el principio, porque hubo mucho más. Tremendo, ¿eh? O sea que el costo de chocar con determinados intereses es muy alto para una persona común que no tiene un padrinazgo, digamos, de poder que lo banque. ¿Y cuál fue tu resolución frente a todo digamos, bombardeo de todo tipo que te hicieron, tratando lógicamente de liquidar tu reputación y de liquidar los argumentos contrarios a sus intereses? ¿Qué es lo que hiciste vos? Mira, yo siempre que me hicieron alguna operación, yo redoblaba la apuesta, porque sabía también que el objetivo de esas operaciones era amedrentarme a mí, amedrentarnos a todos. Entonces yo siempre traté de redoblar la apuesta, porque sabía que si lo hacía, eso iba a inspirar a que la gente no deje de movilizarse y que sienta que se puede luchar contra ese poder. Pero eso solamente me llevó a tener más y peores operaciones en contra mía,
Y todo el año 2018 fue un año de una lucha muy intensa, de grandes movilizaciones, pero hacia finales del año Cornejo logró aprobar un código de faltas en Mendoza que es parecido al código contravencional que existía en los años de la dictadura en Argentina. Un código de faltas que criminaliza la protesta, que fue creado a medida contra la lucha nuestra contra el fracking, y por ejemplo, por convocar a una marcha te pueden multar o dar unos días de cárcel, o por insultar, si consideran que uno insulta a un funcionario público en las redes sociales, pueden multarlo o meterlo preso por unos días. Hubo gente que fue presa, hubo gente que se tuvo que ir de la provincia por amenazas, y en mi caso no fue distinto, porque en el año, a principios del 19, yo también le devolví al intendente de la ciudad, de General Alvear, que me había iniciado una de las causas. Había tenido que renunciar a la querella, porque en una audiencia pública donde él y yo teníamos que vernos cara a cara, vino el pueblo a apoyarme, a defenderme, y él se acobardó y no fue, fue un escándalo, y tuvo que renunciar a la querella. Y en esa querella él había cometido 2 delitos, o sea, era una denuncia falsa la que él había armado, y además usó al abogado de la municipalidad para defenderlo en una causa personal en horario de la municipalidad, es decir, malversación de fondos públicos. Claro. Y bueno, en febrero del año pasado yo le hice la denuncia a él, la denuncia penal, también buscando un poco reactivar la lucha que estaba siendo muy amedrentada, muy por todo lo que venía pasando, ¿no? Y la gente que se venía cansando, y tantos frentes de lucha que se abrían, porque ya no era solo luchar por el agua, sino que era también, bueno, la miseria, la pobreza, los tarifazos, la educación pública, la salud. Había frentes que se multiplicaban por todos lados, entonces cada frente se volvía más débil. Y bueno, cuando le devolví estas denuncias, ahí empezaron las amenazas de muerte, ya no solo contra mí, que yo ya había recibido, sino contra mi familia y contra mi novia, que es de Alemania. Ella había hecho un viaje a Chile para renovar su visa, porque cada 3 meses hacía eso porque estaba con visa de turista, y una llamada anónima que recibí, tenían todos los datos de dónde había estado, y me decían que ella iba a pagar la peor parte por todo lo que hacía yo. Así que decidimos, bueno, venirnos para Alemania. Estamos en Berlín desde hace un poco más de un año, pero aunque yo no me haya ido físicamente, la lucha la seguimos dando, porque estamos haciendo acciones de solidaridad internacional entre Europa y América Latina, porque muchas de las empresas que llevan adelante el fracking en Vaca Muerta son europeas, que no pueden hacer en sus propios países porque acá está prohibido. Claro. Lo hacen allá, y además están exportando el gas que producen con el fracking, lo exportan para Europa. Entonces, en el primer mundo hay un gran potencial para frenar también esto desde el lado del consumo y el financiamiento, y en eso estamos tejiendo redes de unidad internacional para poder darnos más fuerza mutuamente, y apoyar a los activistas, a los luchadores ambientales de Mendoza, no solo de Mendoza, de Río Negro, de Neuquén también, para que no estén tan desprotegidos, y que por lo menos si los persiguen o los meten presos o pase lo que pase, que haya una repercusión internacional sobre cualquiera de esas cosas en Europa. Bien, bueno, es una acción de solidaridad y de cobertura que es muy, muy importante, porque no está claro para la gente común que efectivamente detrás de esos intereses haya comportamientos mafiosos. Y lo que vos describís son comportamientos mafiosos, más típicos del submundo del AMPA que de las respetables empresas que invierten para el bien de todos, ¿verdad? ¿Cómo estás viendo el futuro inmediato? Ya estabas en Alemania, por lo que veo, cuando se produjeron hace 10 meses atrás las enormes movilizaciones en Mendoza hacia fin de año, en defensa de la 7722. Bueno, te pido que me digas cómo estás viendo vos el destino de esta lucha, porque en última instancia lo que parece que termina habiendo es una paradoja. Por un lado, la inmensa mayoría de la gente sale en defensa de una ley que el sistema político pretende cambiar. Ahora, cuando viene la elección, da la impresión
de que ese sistema político se legitima con el voto popular. ¿Cómo estás viendo vos esta situación y cómo estás viendo la lucha para adelante? Sí, esa paradoja que vos decís, espero que algún día cambie y deje de ser así. Por lo pronto, cada vez que quieran tocar la 7722, yo estoy seguro que el pueblo va a volver a movilizarse. Mendoza es un lugar único en el mundo. Lo que lograron en diciembre no tiene precedentes en la historia mundial, un lugar que una provincia entera en forma masiva, un verdadero movimiento de masas defendiendo su agua, más allá de cualquier ideología, cualquier división de todo tipo, eso no tiene precedente. Y estoy seguro que lo van a volver a hacer y que quizás lo tengan que volver a hacer, lamentablemente, porque el gobernador Suárez no se ha dado por vencido. El hambre, la codicia por el oro y por otros metales preciosos y recursos estratégicos solo va a seguir creciendo, me temo, y esto no es solo para Mendoza, sino para toda Argentina y América Latina, el tercer mundo, porque a medida que con la inflación y la crisis económica que se viene, el oro va a seguir subiendo, la plata, los metales preciosos y demás, y bueno, cada vez le va a valer menos a los gobiernos, va a bajar una orden directamente de Wall Street de que hay que satisfacer esa demanda creciente de metales preciosos y lo que está del otro lado de la balanza es la vida y la salud de la población, que en el caso del gobernador Suárez nunca le importó, y me temo que ahora va a tener la osadía de, a pesar de que el pueblo lo puso de rodillas a él y a toda la clase política en diciembre, que ni siquiera hace 9 meses, ahora ya se está hablando de que quieren reactivar la mega minería, volver a embatir contra la 7722, y en eso el futuro está y toda la esperanza está en las manos de la gente, que yo estoy seguro que no se va a dejar avasallar porque sabe que su vida y su futuro depende de eso. Mendoza es un desierto y aquí desde Europa vamos a seguir tejiendo redes de apoyo para que cualquier cosa que pase allá lo amplifiquemos como un megáfono, y en las embajadas argentinas en Europa podamos hacer mucha presión para que se pueda ayudar a revertir cualquier avasallamiento en Mendoza o en cualquier otra provincia, porque vienen por la minería, vienen por supuesto el petróleo y el gas en Vaca Muerta, y esta lucha va a ser una lucha que solo se va a intensificar en los años por venir después de la pandemia, lamentablemente, según yo lo veo, y ojalá que me equivoque. Bueno, Esteban, te agradecemos muchísimo tu participación en nuestro programa La Brújula, y seguramente vamos a volver a comunicarnos dentro de no tanto tiempo, porque como vos bien decís, la lucha va a continuar. Te mandamos un fuerte abrazo. Un gran abrazo, Mario, gracias por llamar y mucha suerte. Bueno, gracias. Bien, bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Un científico formado en Buenos Aires, en Silicon Valley, que vuelve con todas las energías para la Argentina, y la avaricia haciendo estragos en este país, la avaricia haciendo desastres, y una dirigencia política que no entiendo. Muchachos, el agua vale más que el oro.